Hoy cambiamos las cosas. Hasta el momento hemos estado viendo la ciencia como una empresa bastante alejada de la práctica humana. Nos enfocamos principalmente en la concepción heredada, y en la concepción heredada teníamos una idea de la ciencia como un cálculo axiomático aplicado, una matemática aplicada. Veíamos que era una de las formas, simplificando algunas de las cosas que veíamos, que era una de las posibles maneras de entender cómo es que la concepción heredada veía la ciencia. La ciencia era un sistema axiomático, se debía entender como un sistema axiomático que estaba conectado con el mundo a través de reglas de correspondencia. Vimos con Quine algunas críticas de eso, y con Popper vimos también otra forma de criticar, lo que ya se empezaba a concentrar un poquito más en la forma en que se realiza la ciencia y dejando de lado un poco estas abstracciones que eran características del círculo de Viena. Con Kuhn ya vamos a cambiar, vamos a dar el paso definitivo, vamos a dejar de pensar de la ciencia como una cosa abstracta y la vamos a empezar a pensar como una práctica humana. La ciencia no es un cálculo axiomático en el sentido en que estábamos hablando, sino que la ciencia la vamos a entender como una práctica humana. Y como práctica humana entonces vamos a ver la gran diferencia que trae eso a la hora de entender la ciencia. Vamos a ver que Kuhn nos presenta una ciencia más humana, y en ese sentido vamos a estudiar la ciencia como una práctica humana. Y vamos a poder ver que la ciencia es algo diferente de cómo se estaba concibiendo en la concepción heredada. Entonces, la idea es la siguiente. El plan para el día de hoy va a ser el siguiente. Entonces, primero vamos a empezar con algunas notas sobre la forma en que Kuhn utiliza las palabras. Una vez empezamos a pensar que la ciencia es una nueva práctica humana, tenemos que prestar atención a un montón de fenómenos adicionales. Tenemos que pensar en cómo la ciencia es una práctica humana, y como práctica humana va a estar llena de prejuicios, de sesgos, de inclinaciones, de preferencias, que no necesariamente vamos a entender en términos de la razón ejecutándose en su forma más pura y dura, que es la ciencia, sino que la vamos a ver como una práctica humana más. ¿Listo? Vamos a ver que ya el tipo de consideraciones que veíamos con los escándalos de fraude son más comunes y los podemos ver como una óptica, bajo una óptica mucho más cercana desde la perspectiva kuhniana. Para eso entonces vamos a empezar primero con una aclaración sobre el uso de las palabras. Ya veremos qué sentido tiene esa aclaración sobre el uso de las palabras. Después vamos a hacer una pequeña introducción a las nociones centrales. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las nociones centrales? Paradigma, ciencia normal y revolución. Esas tres expresiones van a ser fundamentales para entender lo que quiere decir Kuhn. La ciencia la vamos a entender en términos de paradigma, ciencia normal y revoluciones. ¿Listo? Estas tres expresiones van a ser el núcleo de lo que vamos a hacer, y entonces por eso vamos a empezar con una introducción al respecto de esto. Después de la introducción, entonces, lo que vamos a hacer es ver un poquito más en detalle qué es un paradigma. ¿Listo? Cómo se crean los paradigmas y cuál es su papel en la empresa científica. Después vamos a hablar de una de las cosas fundamentales que sucede en la ciencia normal, que es la resolución de enigmas, y vamos a ver qué significa eso, y eso nos va a servir para entender qué es más detalladamente qué es la ciencia normal y cómo es que lo vamos a entender. ¿Listo? Y en esta sesión vamos a terminar con las anomalías. Vamos a hablar de qué es una anomalía y por qué va a ser fundamental para la forma en que entendemos. Las anomalías se dan en los paradigmas, se dan mientras que los científicos están en el proceso de la ciencia normal.
pero no encajan dentro de los paradigmas, no encajan tampoco dentro de la ciencia normal. Y entonces aquí vemos una tensión que tenemos que resolver para poder seguir adelante, ¿listo? Y eso va a ser una de las claves principales de lo que va a hacer Kuhn en todo esto. Es importante que Kuhn nos está señalando ahora. Con este detalle vamos a ver cómo es que la ciencia es una práctica humana, en el sentido en que hay paradigmas que rigen las prácticas científicas. Vamos a ver qué es lo que considera Kuhn que es la ciencia normal. Es sencillamente la ciencia que se hace dentro de una forma particular de hacer ciencia, y cómo, a pesar de que el paradigma determina tanto que la ciencia normal trata de evitar las diferencias, tenemos anomalías, tenemos cosas que se escapan al paradigma, se escapan a la ciencia normal y que no podemos entender, y que en algunos casos nos llevan a las revoluciones. Y vamos a ver más detalladamente qué es una revolución científica entendida dentro de este panorama. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el plan para el día de hoy. Dicho eso, vamos a empezar entonces con el uso de las palabras. Una pequeña nota sobre el uso de las palabras que nos va a servir para empezar a enfocarnos en el tipo de consideraciones que nos van a hacer Kuhn. Vamos a volcar el aparato teórico que está tratando de darnos Kuhn a su propia forma de verlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una cosa de las que saltan a la vista es la forma en que Kuhn utiliza la palabra hombre y hombres. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso va a ser súper importante. Entonces, veamos como Kuhn lo va a utilizar la palabra de muchas maneras, y podemos nosotros encontrar una de las maneras que es neutral, es decir, que no está hablando específicamente de machos y hembras humanas, sino que está utilizando hombre como una forma de denotar la totalidad de la especie humana. ¿Listo? Recuerden que el texto es relativamente contemporáneo y es importante empezar a pensar en esos términos. Entonces, con Kuhn vamos a darnos cuenta que, miren, necesitamos prestar atención a la forma en que utilizamos las palabras, a la forma en que nos relacionamos como personas, porque la forma en que hablamos, la forma en que nos relacionamos como personas no es algo independiente, abstracto de la forma en que funciona la ciencia, sino que hace parte integral de cómo es la ciencia. Y eso no la hace irracional, simplemente la hace humana. Entonces vamos a ver cómo es que Kuhn considera este uso neutral. ¿Listo? Entonces veamos qué es lo que piensa Kuhn. Si la ciencia es la constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los libros de texto actuales, entonces los científicos son hombres que, obteniendo o no buenos resultados, se han esforzado en contribuir con alguna que otro elemento de esa constelación particular. Miren que ahí no estamos hablando necesariamente de machos humanos, sino del sentido más general, de la forma en que es neutral, donde incluimos a machos y hembras del género humano, que podemos hablar de varones y mujeres, podemos hablar de diferentes categorías que caben bajo humanos. ¿Listo? Entonces ahí este es uno de los usos supuestamente neutrales de la palabra, porque podemos ver que de lo que estaba hablando era de los científicos, que son personas. ¿Listo? Y ahí no hay nada más que cargar. El problema es que Kuhn no solo hace uso de la palabra hombre para estos casos que podemos ver más claramente como neutrales. Fíjense que acá tenemos la explicación y podemos fácilmente pasarlo para personas. ¿Listo? Sin embargo, tenemos usos que no son neutrales. Usos que no son neutrales de la palabra, y esos van a ser también importantes para Kuhn. Examinemos un ejemplo particularmente famoso,
El descubrimiento del oxígeno, al menos el descubrimiento del oxígeno. Al menos 3 hombres diferentes tienen la pretensión legítima de atribuírselo: Shelley, Presley y Lavoisier. Fíjense que acá las cosas, cuando estamos hablando de los hombres, 3 hombres diferentes, estamos hablando de 3 varones, ¿listo? Aquí es claramente un uso que no es neutral. Y entonces la pregunta que nos queda es, cool, pero entonces ¿cuándo es el uso neutral y cuándo no? Claro, y nosotros podríamos pensar, ese tipo de cosas no importan. Podemos generalizar, no estamos ampliando, no estamos excluyendo necesariamente a las mujeres ni nada de este estilo. No estamos excluyendo cuando utilizamos la palabra hombre. Pero parte de lo que nos está señalando Kuhn, de lo que nos va a señalar Kuhn, porque todavía no lo hemos visto, es que justamente este tipo de cosas nos muestran algo, denotan el tipo de práctica humana que es. Y entonces eso nos va a mostrar cómo sí hay cierta preferencia por los varones en la ciencia. Y ahí hay muchas formas de verlo, cómo se va enfocando. Y cuando veamos ya los enfoques propiamente feministas de la filosofía de la ciencia, que van en línea con Kuhn, lo que tratan de señalarles: mire, señor Kuhn, ¿qué pasó? Usted no se enfocó correctamente en la dirección que era. Nos señaló que teníamos que pensar la ciencia como una práctica humana. Pero entonces, si la ciencia es una práctica humana, la tenemos que pensar cómo es que las cuestiones de género influyen en la práctica humana. Porque las cuestiones de género influyen en un montón de prácticas humanas. Entonces tenemos que pensar cómo ciertos estereotipos de género van a marcar la forma en que la ciencia se lleva. Entonces, cuando vemos esto, la pregunta natural es, venga, ¿por qué? Y para ver el contraste podemos pensar en estos casos. En pantalla podemos ver 3 tipos de casos que son supuestamente neutrales. Los científicos son hombres que se esfuerzan. Cuando un estudiante falta clase, él debe. El hombre es un animal racional, que para nosotros es súper cercana en estas definiciones. Y estos usos son supuestamente neutrales de la palabra hombre, es decir, que refieren tanto a hombres como mujeres. Lo que pasa, lo que nos señala también Moulton, es que fíjense que a veces también podemos encontrar casos donde no vamos a hacer ese tipo de cosas. Donde, por ejemplo, nos va a sonar raro decir que los hombres amamantan a sus crías. Cuando un estudiante está embarazado, él debe, o cuando el hombre debe alimentarse bien para lactar. Aquí parece que no estamos hablando de hombre en un sentido neutral, donde podríamos estar hablando perfectamente de las mujeres. Aquí estamos hablando de los hombres, y aquí estamos señalando los hombres como los varones, y aquí estamos señalando algo que no encaja muy bien. Cuando decimos que los hombres amamantan a sus crías, parece que hay algo que pasó mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando podemos pensar en estos usos supuestamente neutrales y usos donde vemos que son incorrectos, si hay estos supuestos usos neutrales, ¿cómo es que podemos tener estos usos incorrectos? Y hay un montón de discusión al respecto de esto. Y nosotros podemos pensar, no, mire, la solución es fácil. La sugerencia es que sencillamente cambiemos cada vez de estas expresiones no neutrales por personas. Y entonces tendríamos que Kuhn lo que nos dice ahí es sencillamente lo siguiente: si la ciencia es la constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los libros de texto actuales, entonces los científicos son personas que, obteniendo no buenos resultados, se han esforzado en contribuir con alguno que otro elemento a esa constelación particular. Fíjense, no hay problema, podemos claramente entenderlo ahí. Lo que quería decir Kuhn era hablar de las personas y no tenemos ningún problema. Pero esto no es suficiente.
No se trata de que el lenguaje sea neutral o no. Esto no es suficiente. Esto no nos marca lo importante. Esto es una de las cosas. ¿Y cómo lo vemos más claramente? En el inglés, en un lenguaje como el inglés donde no hay géneros en sus artículos. Y sin embargo pasa algo similar. Sin embargo, sí hay cierta forma de no neutralidad con respecto al vocabulario que se utiliza y cómo se está perpetuando cierta imagen particular. Que eso sucede un montón en la ciencia y que en Kuhn se está hablando mucho de eso. Entonces, les voy a presentar un ejemplo particular que sirva para pensar. Si ya lo han visto, no va a tener el mismo poder, pero es un ejemplo que es bastante famoso, entonces nos sirve para denotar el punto. Entonces, a father and a son are in a horrible car crash that kills the dad. The son is rushed to the hospital. Just as he's about to go under the knife, the surgeon says, "I can't operate. That boy is my son." How is this possible? Is the surgeon a zombie? A vampire? Y repito la pregunta. Da la descripción que acabamos de decir. Y cuando se dice I can't operate, that boy is my son. ¿Cómo es que es posible? ¿Cómo es posible que tenemos ese caso? ¿Listo? Las respuestas a este tipo de pregunta son raras, son variadas. Hay muchas cosas que podríamos decir al respecto. Pero lo importante es que hay algunas personas que consideran que la mejor respuesta es que en realidad el papá no se murió, que el papá revivió de alguna manera, que era un sueño, que sencillamente era como un vampiro o que en realidad no se murió de una u otra manera. Que quien opera puede decir que el niño es su hijo porque en realidad no murió. Y ahí está una de las cosas locas, porque fíjense que la respuesta más sencilla es que the surgeon who says I can't operate, that boy is my son, es la mamá. Pero hay una asociación tan fuerte entre la palabra surgeon y varones que puede resultar más fácil pensar en elementos de ficción como que han hecho que el papá reviva de la muerte, que está muerto pero pueda operar en el sentido en que es un zombie, un vampiro o qué sé yo. Y es más fácil pensar en ese tipo de consideraciones que en algo que pasa cotidianamente, y es que hay madres que son cirujanas. Eso es el tipo de cosas que nos muestra el lenguaje. El lenguaje nos muestra cómo hay que ciertas asociaciones particulares con respecto a los géneros en montones de áreas. Y en particular lo que nos va a mostrar Kuhn es que este tipo de fenómenos, de los cuales él también es culpable no, sino que también cae dentro de ellos, son súper comunes, que hay una forma de hacer las cosas, que hay una forma, una imagen de qué es el científico y que eso va a perpetuar un montón de escenarios. Hay una imagen de qué es un cirujano, tal que es más fácil pensar en estos elementos de ficción tan raros que en el hecho de que una mujer lo sea. Eso no le pasa a todo el mundo, pero hay algunas personas que sí. Entonces es importante pensar eso. Entonces la pregunta en realidad es aquí, ¿cuál es la conclusión? Fíjense que no es muy claro qué vamos a concluir de esto. Es difícil pensar en esto. ¿Qué vamos a hacer con esta información que acabamos de recibir? El punto es que no es fácil. No hay una única respuesta y no hay una respuesta simple para esto. El llamado lenguaje políticamente correcto en ocasiones ofrece una respuesta, pero no necesariamente es una pregunta, es una respuesta sin problemas.
Por ejemplo, lo que yo ya he dicho tampoco es del todo incluyente y vamos a tener algunas formas de pensar, de señalar cómo es que hay algunos problemas. Todo el mundo puede que caiga en este tipo de cosas. Entonces, lo importante es que vale la pena pensar en la diferencia que implica que el lenguaje tenga estas características, ¿listo? Que implica el lenguaje que usamos en la ciencia. ¿Listo? El mismo Kuhn nos va a mostrar cómo factores aparentemente inertes, neutrales, inoperantes, externos a la práctica científica, resulta que son súper importantes, que resultan ejerciendo más poder del que se cree. Entonces, hasta el momento no hemos visto nada al respecto de esto. No hemos visto cómo es que Kuhn nos habla de estos factores aparentemente inertes, neutrales, inoperantes y externos a la ciencia, cómo resultan ejerciendo poder dentro de la ciencia, pero eso es justamente lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo este tipo de factores, una vez la consideramos la ciencia como una práctica humana, hay un montón de fenómenos que van a ser relevantes para el estudio de la ciencia. Ya no vamos a estar considerando la lógica del condicional para poder capturar los términos disposicionales, sino que vamos a ver más la práctica científica como ejercida por personas particulares. Las personas particulares tienen ciertas características psicológicas, sociales, culturales, que van a ser importantes a la hora de hacer ciencia. ¿Listo? Entonces, no vamos a continuar con este punto. Quiero que es una de las primeras maneras en que vamos a señalar el tipo de características que nos va a dar Kuhn y que pues ya vamos a ir viendo cómo lo vamos entendiendo. ¿Listo? Esto es un abrebocas a lo que va a señalar Kuhn. Lo que va a señalar Kuhn es que hay un montón de fenómenos que aparentemente no pertenecen, pero resultan ejerciendo poder dentro de la ciencia. Y cómo el género, las cuestiones de género son importantes para la ciencia. Esto es nada más de nuevo apuntar a un problema que vamos a discutir más ampliamente cuando veamos filosofía feminista de la ciencia, pero está a la raíz de lo que está señalando Kuhn. La práctica científica es una práctica humana y como tal está regida por la forma en que los humanos nos comportamos. Entonces tenemos que prestarle atención a eso. ¿Listo? Entonces, con eso podemos seguir adelante con nuestra siguiente sección.